Bueno, busque su Biblia en Efesios, abra su Biblia, si no, encienda su dispositivo a Efesios capítulo 6. Estamos ya en la última parte de la serie de mensajes que hemos estado compartiendo durante los últimos meses, todos basados en la epístola de Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a entrar a una parte muy importante del capítulo 6 que creo que nos va a hacer mucho sentido. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada de introducir lo que es la batalla espiritual, la batalla en la cual cada creyente se encuentra. No importa si usted la ignora, si usted está consciente, todo creyente que desea agradar a Dios se encuentra en una batalla espiritual que nosotros la vemos de forma real y se manifiesta a través de lo que vivimos en nuestra propia carne, en la lucha contra el pecado, pero también la vemos en la lucha que enfrentamos con el sistema de este mundo que es hostil a los principios de Dios. Pero también tenemos un enemigo espiritual y la Biblia habla de nuestro adversario, el diablo, Primera de Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si bien no queremos caer en la trampa de sobreenfatizar la realidad de que nos enfrentamos a un enemigo espiritual, de la misma manera no lo queremos ignorar, porque la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Y nosotros hablábamos la semana pasada que esa es la tendencia de la mayoría de nosotros, en donde muchas veces se nos hace muy fácil caer en los extremos, pero cuando vamos a la Escritura nos ayuda a nosotros poder encontrar un punto de coherencia, ¿verdad que sí? Un punto de coherencia que nos ayuda a estar en el balance sano de las cosas. Así que en esa dirección vamos entonces a leer el pasaje. Si está conmigo de pie se lo voy a agradecer para que lo podamos seguir. Vamos a leer en esta ocasión capítulo 6, específicamente los versos que comprenden el 12 hasta el 15, ¿ok? Capítulo 6, versos del 12 hasta el 15, dicen de la siguiente manera. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Significa que no es contra seres humanos de forma directa, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros no vemos la realidad de cómo el mundo espiritual opera, pero el que no lo veamos no significa que no es real. Hay una realidad espiritual que nosotros no percibimos, pero que es real y que podríamos percibir si vivimos cerca de Dios. Podríamos percibir la resistencia de lo que eso significa. Es una guerra en la que vemos un enemigo que opera de forma organizada, de forma jerárquica, de forma estructurada. Verso 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, porque Dios no nos deja desprovistos ante esa realidad, para que ustedes puedan resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque el día malo va a venir. El día de la prueba va a venir. El día de la tentación va a venir. El día del ataque espiritual te va a llegar en algún momento. Y habiéndolo hecho todo, dice, estar firmes. Verso 14. Estén pues firmes. Y ahí vamos a adentrarnos a los tres primeros elementos de la armadura espiritual que discutiremos hoy. Firmes, ceñida su cintura con la verdad o con el cinturón de la verdad. Recuerden que el apóstol Pablo está encarcelado en prisión y un soldado romano lo está custodiando y él está visualizando a la luz del soldado que ve cómo de la misma manera un cristiano necesita estar armado para la guerra. Dice, cíñanse su cintura con la verdad y revístanse con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Vamos a orar. Padre, a ti venimos confiadamente como tu palabra nos invita y te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de esta palabra tú hables a la iglesia. Es tu palabra, Señor, la que cambia corazones. Es tu palabra la que conmueve los cimientos de nuestro entendimiento y nos transforma, nos cambia la perspectiva. Señor, obra en esta hora para que por medio, Señor, de este mensaje
todos y cada uno de los que estamos aquí podamos cobrar conciencia de que ante la realidad de las batallas espirituales que enfrentamos, no estamos desprovistos. Tú nos has dado las herramientas. Ayúdanos a poder entender cómo estos elementos de la armadura espiritual hace sentido que los consideremos para la lucha que enfrentamos cada día. Señor, úsame para poder compartir tu palabra y danos sensibilidad, dale sensibilidad a tu pueblo y capacidad para poder comprender y procesar esta palabra y aplicarla en el poder de tu Espíritu. Y si alguien entre nosotros, Señor, todavía no te conoce, no tiene la salvación eterna en Cristo, no ha recibido a Jesús como Salvador y Señor de su vida, que hoy sea un día, Señor, que marque el destino eterno de aquellos que están aquí, que todavía, Señor, tú estás llamando y hoy necesitan responder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Tome su asiento. Fíjense que como bien hemos mencionado, solo lo digo para poder unir lo que compartiré hoy con lo que compartí la semana pasada con lo que compartiré hoy. El domingo pasado recordábamos que ante la realidad de la batalla espiritual, versos del 10 al 13 de Efesios 6, nosotros necesitamos varias cosas y solamente las menciono. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 10 nos indica eso. Necesitamos comprender que estamos enfrentando un enemigo real, que es perverso, muy astuto y opera de forma muy organizada y busca engañarnos y llevarnos a dudar del carácter y de las promesas de Dios. Esa es la meta del enemigo. Utilizar todos recursos a su alcance para llevarnos a nosotros a dudar de su carácter y a poner en duda sus promesas. También hablábamos la semana pasada de que ante la realidad de la batalla espiritual que cada uno de nosotros enfrenta, debemos estar preparados para poder resistir al enemigo. ¿Y cómo lo podemos hacer? La palabra nos lo enseña, humillándonos delante del Señor, sometiéndonos a Él, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Significa que nosotros al enfrentarnos a la batalla espiritual, no nos enfrentamos desde la derrota, sino que nos enfrentamos desde la victoria. Imagínese usted si un equipo, ya sea de cualquier deporte o un atleta, al enfrentarse en una competencia, se le dice, ya tú eres un campeón. Pero ¿cómo es eso? Si todavía yo no he enfrentado el partido, todavía no hemos jugado el partido, no importa, ya tú vas a ganar. Lo importante es que ahora tú vayas a conquistar esa victoria. En esencia, nosotros en Cristo ya hemos vencido, porque el enemigo al que nosotros nos enfrentamos es más fuerte que nosotros. Nosotros no podemos, pero sí Jesús puede, pues nuestro Dios es todopoderoso y Él, amados, nos da la victoria. Recordemos que en la lucha espiritual, el enemigo al cual nos enfrentamos no es omnipresente, no es omnipotente, es limitado, es un ser creado. Y es por eso que nosotros tenemos de nuestro lado al Todopoderoso y no debemos tener temor. También hablábamos de que ante la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos, necesitamos apropiarnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y hay un pasaje que no lo tenemos ahí, pero que solamente te lo menciono para que lo tengas presente. En 2 Corintios 10, verso 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Y eso es alentador, porque tú quizás crees que el enfrentarte a esta realidad de la batalla espiritual es algo que te toca con tus propios recursos, y la palabra nos dice no, tú no tienes lo que necesitas. Dios en Cristo nos concede lo que necesitamos, pero nosotros necesitamos apropiarnos de esa armadura y entender que Cristo ha vencido y nosotros en Él hemos también vencido. ¿Qué nosotros debemos entender en esta dirección? ¿Debemos tenerle miedo a Satanás? ¿Debemos tenerle miedo a los demonios? Si estamos en Cristo, la palabra dice que no. Colosenses 2, verso 15, escucha bien. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros nos enfrentamos a un enemigo que está derrotado. Y aunque no estamos a plenitud disfrutando de la
victoria que eso implica si estamos de manera anticipada enfrentándonos a un enemigo que está derrotado, pues nosotros contamos, los que vivimos unidos al Señor, con la gracia y el poder de aquel que resucitó de entre los muertos. Por lo cual, al entender eso, amados, nosotros debemos tener claros de que en todas estas cosas nosotros ya hemos sido declarados vencedores. Pero si debemos permanecer firmes y enfrentarnos en esa dirección, entonces solo una cosa nosotros debemos hacer, y es resistir, permanecer firmes y no darle lugar. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros enfrentarnos a los embates y ataques del enemigo? Resistiendo, permaneciendo firmes en el Señor, en el lugar que Dios nos ha dado, entendiendo nuestra identidad, entendiendo lo que somos en Jesús. Y número 2, no dándole lugar al enemigo. Efesios 4:25, escucha bien lo que dice. Dice, por lo cual, desechando toda mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted sabe que nosotros, según esta palabra, somos o podemos ser dados a, es decir, enojarnos, a abrazar rencor hacia otros, airarnos al punto de que esa ira se convierta en amargura dentro de nuestro corazón. ¿Y qué dice el pasaje aquí? Le estamos dando lugar al enemigo. Hay veces que nosotros decimos, sí, la mentira, eso es algo que todo el mundo lo hace. Practicar este tipo de dinámica, no, si es conveniente yo lo hago. Violar la ética cristiana de alguna manera lo tomamos liviano. La Escritura dice que si nosotros le damos lugar a esas cosas, le estamos dando lugar a la influencia del enemigo. Estamos dándole permiso para que él prospere en sus ataques hacia nosotros. Por lo cual, nuestra misión ante la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos, ¿cuál es? 2, amados hermanos, resistir firmes en la fe. Y número 2, no darle lugar. Yo le doy lugar al enemigo cuando bajo mis defensas. Cuando empiezo a llamarle, mejor llamarle no, a tolerar, diríamos, a tolerar el pecado. No en la vida de otros, sino en mi propia vida. Cuando bajo el estándar de la demanda que Dios me establece de vivir para gloria y honra de su nombre. Pero eso solamente es para que tengamos una base. De lo que hoy sí vamos a hablar nosotros es de la armadura espiritual. ¿Cuáles son los recursos que el Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos enfrentarnos favorablemente ante la batalla espiritual? ¿Y cuál es la primera pieza con la que nosotros contamos en nuestra lucha y batalla espiritual? Lo tenemos ahí. La primera pieza de la armadura que aquí Pablo comparte es el cinturón de la verdad. Y la palabra dice, amárrense, cíñanse el cinturón de la verdad. Y es curioso, porque si usted mira dentro de lo que es toda la armadura de un soldado, el cinturón es una pieza que no es tan notable en comparación a los demás elementos o partes de la armadura espiritual. Cuando usted ve el soldado, es fácil ver la espada, es fácil ver el escudo, es fácil ver el casco del soldado y quizás la túnica o la coraza, pero la correa es como que pasa por desapercibida. Pero no podemos olvidar que la correa para el soldado era vital. ¿Por qué? Porque en la correa el soldado enganchaba su espada. En la correa se dice que la túnica que el soldado tenía cuando de momento tenía que enfrentarse a las batallas y tenía que movilizarse y ser ágil para enfrentarse a su enemigo, si no tenía la correa que le pudiera amarrar y sostener su túnica, hasta se podía tropezar y hasta pegarse con la cara al suelo si no estaba bien amarrada y ajustada toda su túnica y todos sus elementos de la armadura a el cinturón que él tenía. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos el fundamento de la verdad de Dios para enfrentarnos a las batallas espirituales que todos nosotros enfrentamos contra nuestra propia carne. Cuando digo nuestra carne, estoy hablando de nuestros deseos naturales y pecaminosos que nos desvían de Dios, contra el sistema de este mundo que es hostil
hostil a los principios de Dios y contra el mismo enemigo y las fuerzas espirituales que sabemos que nos atacan y que buscan de alguna forma tomar ventaja de nosotros. Ante esa realidad, ¿qué representa la verdad? ¿Qué representa para un cristiano el cinturón de la verdad? Significa, además de la verdad de Dios, el fundamento de la integridad dentro de mi corazón. Si yo me enfrento a la vida sin integridad, me estoy enfrentando como un soldado se enfrentaría sin la correa dentro de como parte de su atuendo como soldado. Significa que la integridad de mi corazón y el aferro a la verdad infalible de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, es mi verdad. Y de hecho, cuando miramos la Escritura, Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Significando esto, que la verdad sobre todas las cosas representa ¿a quién? A Cristo mismo. Eso en otras palabras indica que mi aferro a Jesús es mi defensa. Mi mejor defensa contra los ataques del enemigo, antes de yo quizás reprenderlo en el nombre de Jesús, antes de yo pensar en estrategias humanas para yo buscar la manera de que el enemigo no me ataque. No. Si tú vives en integridad, viviendo la palabra de Dios, si tú vives abrazado a la verdad de Dios, si la palabra de Dios es la pauta que dicta el cómo tú piensas, el cómo tú percibes y procesas tus realidades, si la palabra revelada de Dios es aquello que tú procuras en el poder del Espíritu Santo poner en práctica en todo lo que tú haces, tú estás viviendo en la verdad. Y si tú andas viviendo en la verdad, tú estás enfrentándote con una herramienta que te hace ante la realidad de los ataques que enfrentamos contra el enemigo, las tinieblas, el mundo y aún nuestra propia vida. Estás enfrentándote listo, lista, preparada. ¿Cuál es la herramienta favorita del enemigo para lograr desviarnos del camino? La mentira y el engaño. ¿Y cómo nosotros neutralizamos el engaño del enemigo? Con la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? En lo práctico. La verdad es el punto de vista o la opinión de Dios acerca de cualquier tema que tú te puedes imaginar. Esa es la verdad. Porque el Dios de la Biblia no tiene verdad. Él es la verdad. Él es la pauta que dicta si algo es cierto, si algo es mentira. Porque Él no dijo yo soy la verdad, no. Él no dijo yo tengo la verdad, Él dijo yo soy la verdad. Y si tú amas a Jesús y si tú amas la verdad que Él ha revelado, ¿sabes qué? Tú vas a vivir saturado de la verdad y en defensa contra los ataques del maligno. Siempre me cuentan que cuando en la Reserva Federal o en los bancos se entrena a la gente para poder detectar entre los billetes falsos y los billetes que son auténticos, no le enseñan a las personas las 1001 maneras de billetes falsificados, sino que los hacen expertos en conocer el billete verdadero. ¿Cuáles son las características del billete verdadero? Para que cualquier expresión de falsedad sea fácilmente identificada, porque el verdadero se conoce de cerca. De la misma manera tú necesitas, y yo necesito conocer la verdad de Dios. Vivir en la verdad de Dios no nos hace inmune a los ataques del maligno. Vivir en la verdad de Dios no necesariamente nos hace a nosotros como que ya el enemigo nos va a ignorar, ¿no? Posiblemente sean más atacados porque representas una amenaza para el reino de las tinieblas, pero te enfrentarás con defensas, te enfrentarás preparado. Dígame ustedes si nosotros no necesitamos esto hoy más que nunca. Dígame usted si nosotros en esta generación donde la información está tan accesible más que en otras generaciones y épocas de la historia, tenemos acceso a más información de la que nosotros somos capaces de procesar. E información buena, información torcida, información manipulada. Amados, necesitamos estar saturados de la verdad de Dios para que toda expresión de mentira, engaño, media verdad, nosotros la podamos filtrar a través de la verdad revelada de Dios. Pero la verdad revelada de Dios, amados, de la mejor manera en la que tú la puedes comprender es amando al que la reveló.
pues mucha gente conoce hasta mucho mejor que nosotros la Escritura. Yo tenía un profesor en la universidad que era ateo y conocía más Biblia que yo y que muchos pastores que yo he conocido en mi vida. Se conocía la Biblia de rabo a cabo, pero era ateo. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Sí, conocía la letra, pero no tenía una relación con el que la reveló. Y usted necesita, para poder comprender, llegar a conclusiones correctas en relación a la palabra de Dios, para que usted pueda entender y aplicar a su propia vida la verdad de Dios, para que usted pueda decir, oye, pero es que hace sentido, esto hace sentido para mí, para mi familia, para mi relación matrimonial, para mi vida íntima como hombre, en mi soltería, como hombre casado, como mujer soltera, divorciada, como sea tu situación, en mi lucha emocional, en mi lucha, en mi trabajo, cómo yo aplicar, cómo yo responder a lo que estoy viviendo, a mis desafíos. No necesitas nada más conocer la letra, tú necesitas conocer a aquel que la reveló para que entonces puedas enfrentarte a las luchas espirituales y vivir y experimentar la victoria que Cristo ha obtenido para ti. ¿A cuánto les hace sentido eso? A mí me hace mucho sentido entender esto. Mira lo que dice el Salmo 119 y ese sí lo tenemos ahí. El salmista entendía la manera en la que la verdad de Dios podía servir como una herramienta para enfrentarnos a la guerra espiritual. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese qué interesante. Aquí el salmista está expresando la realidad de que él batallaba ¿con qué? Con su naturaleza pecaminosa. Y él evidentemente estaba consciente de que el enemigo se aprovecha de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad. Y él no está en su capacidad lograr que nosotros pequemos, porque cada cual peca y es tentado, según Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero él sí puede influenciarnos para que nosotros escojamos pecar contra Dios. Y cuando eso ocurre, ¿sabes qué? Estamos dándole lugar para que en áreas de nuestra vida Él levante fortalezas espirituales. En inglés eso se llama strongholds. Fortalezas espirituales en las cuales Él logra influenciar, ya sea en tus emociones, en tus pensamientos, en tu perspectiva de vida, en tu familia. Por eso es que la integridad, hermanos, la integridad que no es otra cosa que vivir, no vidas perfectas, sino vivir de forma auténtica. Una persona que vive en integridad es una persona que necesita practicar el arrepentimiento todos los días. Porque nosotros somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos somos pecadores y aun cuando hemos recibido a Cristo y hemos sido salvos, seguimos batallando con el pecado. Seguimos necesitando ese abogado que Primera de Juan nos dice que cuando vamos a Él, Él aboga por nosotros. Es por eso que necesitamos nosotros atesorar la verdad de Dios en nuestro corazón. El corazón es otra manera de decir nuestros pensamientos. El corazón en la Biblia es el centro de comando de tu ser. Atesora la palabra de Dios para que cuando te enfrentes a las luchas como Jesús se enfrentó en el desierto, ¿recuerdan la semana pasada? Tú tengas no debajo de tu brazo la Biblia, sino la tengas ¿dónde? En tu mente. Porque el enemigo, escúchame bien, procurará engañarnos. Amados, escuche esto. Si Adán y Eva, que nunca habían pecado, fueron susceptibles al engaño, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Adán y Eva no eran pecadores cuando fueron tentados. Tenían la capacidad de pecar. Dios no los creó con la capacidad de no pecar, pero no habían pecado. Y fueron persuadidos. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores? Nosotros luchamos con el pecado de adentro que llevamos y con el de afuera. Adán y Eva solamente lucharon con el externo. Así que si ellos cayeron, ¿cuánto más nosotros? Pero nosotros tenemos algo, amados, que es poderoso si estás en Cristo. Y es al Espíritu Santo morando ¿dónde? Dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, la victoria es tu destino final. ¿Cuántos lo creen? Así que amárrate a la verdad de Dios. Hace sentido que leamos la Biblia. Hace sentido que memoricemos la palabra. Hace sentido, hermano, que si tú llevas 15, 20 años, tú vivas la palabra y no seas un oidor olvidadizo. Porque en más peligro está el que ha escuchado la palabra y no la vive que el que nunca la ha escuchado y es ignorante de estas cosas. Más
más blanco de ataque va a ser, y el desenlace de aquel que está familiarizado con la Escritura, pero no la pone en práctica, que aquel que nunca ha escuchado. Así que por eso, abrázate a esta verdad y procura vivirla. La verdad es nuestro primer elemento para la guerra espiritual. Son 6 elementos, 6 partes de la armadura espiritual. Hoy solamente espero que nos dé para 3. Número 2, la segunda, ¿cuál es? Dice la palabra, vístanse con la coraza de justicia. Vístanse con la coraza de justicia. Y para que usted tenga una idea, la coraza de justicia es como un chaleco antibala. Usted ha visto que los policías andan con su chaleco antibala. Y les pregunto a ustedes que son así tan inteligentes, ustedes son una iglesia inteligente, ¿qué partes del cuerpo protege un chaleco antibala, una coraza como esta? El pecho, el corazón, diga conmigo, los órganos vitales, ¿verdad que sí? Porque usted puede vivir sin una pierna, usted puede vivir sin un brazo, pero no sin el corazón, ¿ok? Usted puede vivir sin las extremidades, pero en esta parte del cuerpo se encuentran los órganos vitales y más importantes. Y en esas instancias, aquí el pasaje claramente nos dice que la coraza precisamente cubría esa área, el tórax, el abdomen, protegiendo el corazón, los pulmones, los intestinos. Y de igual manera, escúcheme, amado hermano, de igual manera nosotros también necesitamos proteger nuestro corazón. Necesitamos proteger nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón, no estamos hablando del órgano, ¿verdad? Que es la bomba que lleva sangre a todo el cuerpo, sino estamos hablando del centro de control de todo lo que nosotros somos como personas. Ese es el corazón. El corazón es lo que tú eres. Es el asiento de las emociones. Es el centro de comandos de tu voluntad. Es aquello que dicta la pauta en tu vida, tu corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No es que guardes tu órgano y tus emociones y sentimientos. No, tu corazón es lo que controla los afectos en tu vida y tu manera de pensar. Vístete con la justicia de Dios. Y cuando pensamos en esto, ¿cómo entonces Satanás nos ataca? De tal manera que haga sentido que nosotros nos protejamos con la coraza de justicia. Él nos ataca acusándonos, hermanos. Acusando a los escogidos de Dios. Aquellos que Él ha redimido con su sangre. Él los acusa, los culpa, los señala. Apocalipsis 12 dice, verso 9, que esa es una de las funciones que el enemigo hace. Él busca engañarnos con sus mentiras, pero si tú eres de alguna manera, estás protegido por la verdad de Dios y no es un área en la que Él puede prosperar en sus ataques, ¿qué va a buscar Él? Condenarte, acusarte delante de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos defendernos de sus falsas acusaciones? Necesitamos la coraza de justicia. Y esta coraza, escúchame bien, esta coraza no representa nuestra propia justicia, nuestra vida recta. De hecho, en inglés, usted busca la traducción en inglés de este verso y dice, the breastplate of righteousness. Y es una mejor traducción, righteousness, que justicia, porque righteousness se traduciría como rectitud moral. Entonces aquí está diciendo, vístete con la rectitud moral, no tuya, sino la de Cristo. Porque la tuya, Isaías dice que es como un trapo de inmundicia, no sirve. Es como cuando usted, no sé si leyó en Génesis, que cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿qué hicieron ellos? Vamos a ver una pregunta aquí de conocimiento bíblico. Buscaron la manera de cubrirse, de taparse, ¿verdad que sí? Pero ¿fue eso suficiente? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Un sacrificio. El primer sacrificio se realizó en el Edén y Él les vistió ¿de qué? De pieles, apuntando a lo que Él haría en el nuevo pacto a través de la obra de Cristo. Nos vistió con la justicia de Cristo porque la nuestra es insuficiente, somos pecadores. Y cuando pensamos en la justicia de la cual necesitamos vestirnos, tú tienes que entender que es la justicia no tuya, sino la de Cristo. Es la que Pablo decía en Filipenses 3, no lo vamos a buscar, que él buscaba no vivir ni procurar su justicia, sino abrazarse a la de Cristo.
Por eso nosotros, ¿cuál justicia necesitamos? Necesitamos, escúcheme bien para que no se me pierda, la justicia imputada de Cristo a nosotros. Pablo decía, y ser hallado en Él, Filipenses capítulo 3, no teniendo mi propia justicia que es por la carne, sino la que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a Romanos capítulo 5. ¿Cuántos de ustedes se saben Romanos capítulo 5? Dice, justificados pues por las obras y por el buen comportamiento de usted como cristiano. No, dice justificados por su confianza puesta en Cristo Jesús, quien vivió la vida recta. Escuche bien, Israel, 40 años en el desierto, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? Pecó en innumerables ocasiones. Pero Jesús en el desierto fue tentado por 40 días, ¿y qué hizo? Venció. Adán, el primer Adán, ¿qué ocurrió en el Edén? Él cayó, pecó, pero el nuevo Adán, Jesucristo, enfrentó a la misma serpiente antigua. ¿Y qué ocurrió? Lo venció. Entonces nosotros no vencemos, no tenemos la capacidad, pero el Salvador en el cual hemos puesto la confianza, Él sí ha vencido. Por eso es que de la única manera en la que tú puedes ser cristiano de verdad, no es viniendo a la iglesia, no es diciendo que tú crees en la Biblia, es poniendo tu confianza en Jesucristo, que no tan solamente murió para recibir el castigo que tu pecado merecía, sino que cuando tú pones tu confianza en Él, la vida recta que Jesús vivió por 33 años, o yo no sé cuántos años, si 33 o 34, no se ponen de acuerdo, pero fue más o menos esa cantidad, la vida justa que Él vivió, donde Él cumplió todos los preceptos de la ley, no pecó ni en una sola ocasión, y esa es la demanda de un Dios santo, ahora viene a ser la justicia que te cubre a ti. ¿Sabías que si tú eres un verdadero cristiano, cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, la justificación que es por la fe, te pone delante de Dios tan justo, escúchame bien esto, tan justo que el Padre te ve como si tú nunca hubieras pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque Él te ve a través de su Hijo. En Él, ¿recuerdan Efesios capítulo 1? Hemos sido aceptados, perdonados, sellados. Amados, si fuera por nosotros, por eso es que si de ser salvos fuera, o de permanecer salvo fuera, si dependiera de mí, yo no podría lograrlo. Pero Jesús, su justicia es tan suficiente. ¿Y cuál es el mensaje de esta porción de la Escritura? Vístete de esa justicia. Abrázate a esa justicia, que no nada más, escucha bien, que no nada más significa que es una que es imputada, que es puesta sobre ti, sino que también, dice la palabra, que se traduce en una paz profunda que te lleva, como dice Romanos 8, a saber que no hay condenación para ti. Aunque el enemigo te pueda acusar, no hay condenación para ti. Pero esto significa que es un permiso para pecar y vivir como nos da la gana. Por supuesto que no. Porque el que verdaderamente ha sido visitado por la gracia de Dios y ha entendido que ha sido perdonado y justificado, regenerado por Cristo, ahora dice en Romanos capítulo 8, dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque uno de los frutos que hace evidente que de verdad tú eres una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús, una de las cosas que prueba y afirma que la justicia de Dios, la rectitud de Cristo es la tuya, ha venido a ser la tuya, es que ahora tú empiezas a vivir y vives diferente. Vives diferente, es una vida cambiada. Porque hay muchos por ahí que utilizan y tuercen esta palabra para entonces pensar que ahora Dios les da permiso para pecar y vivir como les da la gana. Porque no, la justicia de Cristo es la que vale, no es la mía. Por lo tanto, bebamos y comamos que mañana moriremos. Pero no, aquel que ha sido visitado por la gracia de Jesús, vive y desea o deseará agradar al Señor. Y eso es vivir en la justicia de Dios. Si bien la justicia de Dios de la cual nos somos llamados a vestirnos implica la justificación eterna en Cristo, también significa la santidad práctica que necesita evidenciarse en el day by day, en el día a día, en mis decisiones, en el cómo pienso, en el cómo actúo, en el cómo camino.
Eso es posible por lo que Jesús hizo. Y en tercer lugar, lo logré. En tercer lugar, el tercer elemento de la armadura espiritual que veremos hoy. No nos vamos a ir a todos los demás, nos vamos a quedar aquí. Yo quería que masticáramos esto con calma y que lo saboreáramos. La tercera pieza es ¿cuál? El apresto, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice la Reina Valera. O la armadura o el calzado, ¿ok? El calzado de la paz. Qué interesante que cuando Pablo se refiere y utiliza, ¿verdad?, la referencia del soldado romano y mira los pies del soldado, asoció los pies del soldado y el calzado con la paz. Curioso, ¿no les parece? Ahí tenemos una foto de una réplica, diría yo, de lo que era el calzado del soldado romano o la bota que usaba el soldado romano. Se fijará usted que el calzado del soldado romano tenía unos clavos en la suela de la bota o de la sandalia. ¿Para qué usted cree que era eso? Para darle estabilidad, ¿ok? Porque la paz de Dios nos da estabilidad. ¿Sabías eso? Tú necesitas la paz de Dios yo la necesito, para poder estar estable. Yo necesito la paz de Dios. Y de hecho, el resultado de la obra de Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, somos justificados. Dice que el resultado es ¿qué? Paz para con Dios. Así que usted necesita, para poder enfrentarse a los ataques inevitables en la lucha espiritual, usted necesitará estar bien calzado. Porque el soldado puede tener la mejor espada, el soldado puede tener el cinturón más maravilloso que usted se puede imaginar, mejor que el de Batman, podría ser. La túnica perfecta, el casco perfecto, el escudo de último modelo. Pero si anda descalzo, imagínese usted, va a ser un soldado fácil de derrotar. Pero si está bien calzado, si tiene las botas adecuadas para enfrentarse a la batalla espiritual, va a poder mantenerse como firme. Se dice que en las batallas hombre a hombre, los soldados anclaban sus sandalias, sus botas al suelo para poder ¿qué? Para poder pelear o defenderse de una manera efectiva sin moverse. Y la Escritura dice algo maravilloso, hermanos. ¿A que no adivina qué? Lo tenemos ahí en el capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2 de Romanos. Dice, perdóneme, de Efesios, perdón, no sé si está ahí. Dice que no está, ok. Dice que Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús es nuestra paz. En el hebreo, shalom, que significa, entre muchas cosas, plenitud de vida, significa una vida completa. No es una vida ausente de conflictos. Fíjese que aquí está hablando del calzado de la paz en medio de la batalla, porque la paz cristiana, escuche esto, es muy importante, la paz de Cristo no representa ausencia de conflicto, de guerra, sino es el tipo de paz que se vive a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la guerra. Es la paz que experimenta, es la seguridad, eso es, la seguridad que proporciona a nuestra vida la presencia de Dios al nosotros enfrentarnos a las batallas inevitables de la vida, que es una de las cosas que el enemigo muchas veces busca robarnos, la paz, a través de los conflictos, a través de las luchas. Hermanos, la mayoría de las personas que luchan con batallas emocionales, con situaciones en sus trabajos, con lo que buscan es paz, lo que buscan es paz. Muchas personas que caen en vicios, de drogadicción, de alcoholismo, de gambling, y usted nombre cualquier tipo de vicio, hasta sí, vicios en aspectos sexuales, con la pornografía y muchas otras cosas. ¿Qué están buscando? Un escape a su propio quebranto, a su propia lucha, a su propia guerra, un descanso. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Venid a mí. Todos los que están, Mateo nos habla de eso, todos los que están trabajados, cargados, y yo les haré ¿qué? Descansar, les daré paz, en mí hay descanso. Así que para nosotros poder tener estabilidad, firmeza en la batalla espiritual, ¿cómo nosotros nos ponemos el calzado? Acercándonos
al Salvador. Él es nuestra paz. Él es nuestra estabilidad. Fíjense, hermanos, que en lo práctico, y esto es algo que yo puedo aún testificarlo por mi experiencia personal, Isaías capítulo 26, ese sí yo creo que está por ahí. Isaías capítulo 26 dice una palabra que yo la tengo guardada en mi corazón. En momentos dados, cuando enfrentamos luchas, necesitamos anclas que nos afirmen. Dice el profeta, tú guardarás en completo shalom. Fíjese qué curioso, completo. Otras versiones lo traducen como perfecto. No es una paz como la que Jesús dijo en Juan 14. La paz que yo les doy no es como la que el mundo da, porque la que el mundo da es pasajera, pero la que yo doy es la que sobrepasa todo entendimiento. Dice el texto bíblico de Filipenses que esa paz guardará nuestros corazones. Ese concepto guardar significa proteger nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida. Hermanos, nosotros estamos en una guerra. Pablo le dijo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, prepárate, esfuérzate como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios de la vida. Tú eres un guerrero. Si tú eres un creyente, como les dije la semana pasada, en el infierno le han puesto precio a tu cabeza. Tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Y necesitas estar pegado de aquel que te puede defender. Tú guardarás en completa paz, pero no a todo el mundo, sino a aquel que se pone las sandalias. ¿Y cómo yo me pongo las sandalias de la paz? Llevando mis pensamientos a permanecer ¿en quién? En Dios. Mis pensamientos, hermanos. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Y necesitamos anclar nuestros pensamientos en Dios a través de la meditación de la palabra. Pero también, y algo importante, nosotros tenemos un llamado. Aquí también el calzado del Evangelio de la paz no nada más implica la paz que gozamos en relación con Dios y la paz que nosotros transmitimos en las relaciones, sino también somos llamados a compartir el Evangelio de la reconciliación. El pasaje de Romanos dice, cuán hermosos, 10:15, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Significa que también esto implica que un cristiano estable es un cristiano que no nada más disfruta de la paz de Dios, sino es un cristiano que se mueve y camina y se mete a la cueva del lobo, como decimos, y se mete allí al mundo donde está la gente que no conoce a Cristo. Va allí en tu trabajo, en tu vecindad, entre tu familia y predicas el Evangelio de la paz. Y arrebatas del reino de las tinieblas las almas de aquellos que quizás necesitan escuchar el Evangelio para que conozcan que hay esperanza. En fin, para resumir todo lo que les he compartido, esto es algo que está disponible para nosotros. La verdad de Dios, la justicia de Dios y la paz de Dios están disponibles para nosotros. ¿Tú crees que tú las necesitas? Yo las necesito urgentemente. Pero lo más maravilloso de esto es que están accesibles para mí. ¿Por qué? Por 3 razones. Ya quizás se los dije, pero para cerrar se los repito. Cristo es nuestra paz. Y si tú tienes una relación profunda con Jesús, tú vas a vivir en la verdad, porque Él es la verdad. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Si tú dices, yo necesito vivir en la justicia de Dios, yo necesito esa coraza que proteja mi corazón, yo necesito esa gracia para vivir una vida separada para Dios, en la justicia de Dios. Yo necesito vivir en paz, libre de las acusaciones que a veces el enemigo trata de traer a mi vida. Pues entonces, Cristo es mi justicia. Jesús es nuestra justicia. Yo necesito paz, Señor. Cristo es nuestra paz. Si tú dices, esto no sé cómo hace sentido para mí hoy, no te rompas la cabeza. Solamente considera que el apóstol Pablo nos presentó la ilustración del soldado y de cada uno de los elementos de su armadura para recordarnos de una forma gráfica que hay 3 cosas, son 6, pero por lo menos hoy te comparto estas 3, que tú y yo necesitamos para poder vencer, permanecer firmes en la lucha contra el pecado que mora en nosotros, el sistema hostil de este mundo y aún el mismo enemigo.
Y eso es la verdad que Cristo es para nosotros, la justicia que Cristo es para nosotros y la paz que Cristo es para nosotros. Así que si esto es así, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Vestirme de quién? Lo tenemos por ahí, ¿vestirme de quién? De Jesús. La palabra está llena. Otra predicación sería necesaria para eso, pero Romanos capítulo 13, mira lo que nos dice. Andemos como de día, está por ahí. Honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse. Vestirse del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso de vestirnos del Señor Jesucristo? Vestirnos del Señor Jesucristo nos presenta la idea de recibir, de adoptar, de asimilar, de abrazar, motivados por la gracia de Dios, los valores del reino de Dios. El estilo de vida transformado, basado en el carácter de Cristo. Eso es vestirnos de Cristo, principalmente en nuestra mente. Porque de acuerdo a cómo tú piensas, así tú vas a vivir. Y mi pregunta para terminar hoy es la siguiente, y la tenemos por ahí. ¿Te quieres vestir o revestir de Cristo en el día de hoy? Yo lo necesito. Jesús lo ha hecho posible. Aun si tú dices, es que yo todavía no he dado ese paso de fe, no soy creyente, todavía simpatizo con la fe cristiana, pero todavía Cristo no mora en mí. Si el Señor te ha hablado hoy, ábrele tu corazón a Cristo, dile, Señor, te entrego mi vida. Si tú has percibido y has sentido convicción de pecado en esta tarde, reconoces que necesitas arrepentirte, eso solamente Dios lo puede hacer. Reconoces que necesitas arrepentirte de tus pecados y confesar tus pecados al Señor y estás viendo, te estás dando cuenta que solamente Jesús es la única esperanza que tú tienes porque Él dio su vida en la cruz para morir por tus pecados y resucitó al tercer día para que tú no tengas que vivir condenado eternamente. Así que, ¿por qué no vienes a Cristo? Ven a Jesús, es lo mejor que tú puedes hacer para que puedas estar listo, preparado, preparada. Si ese eres tú, no te vayas de aquí sin entregarle tu corazón al Señor, sin hacer de Jesús el Salvador de tu vida. Pero si tú eres creyente y llevas años en el Señor, pero estás siendo atacado fuertemente en algunas cosas en tu vida y estás desprovisto, no tienes por qué vivir así. No tienes por qué vivir así. Yo te invito a que te pongas de pie y a que mientras hacemos esta oración para terminar este tiempo, tú le digas, Señor, yo recibo en esta hora este regalo que tú tienes para mí. Si es el de la salvación, porque no soy creyente, yo recibo el regalo de la salvación. Y si lo haces, no te vayas de aquí sin acercarte a nosotros y decir, oye, yo recibí a Cristo hoy, yo le entregué mi vida a Cristo hoy. Acércate a nosotros, acércate a mí, dímelo, para poder ayudarte, para poder orar por ti, para conectarte con gente que te va a ayudar a crecer. Pero si de la misma manera tú estás teniendo luchas en tu vida y todos las tenemos y te sientes desprovisto, desprovista, no tienes por qué vivir de esa manera. Tú cuentas en Cristo con la verdad de Dios, con su justicia y con su paz, para que puedas permanecer como firme. Amén. Estamos de pie y oramos. Padre del cielo y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, Señor. Oh, cuán hermosos son los dichos de tu boca, Jehová. Cuán buena y agradable es tu voluntad. Gracias, Padre, por revelarnos a través de tu palabra el hecho de que nosotros tenemos en ti todo lo que necesitamos para la vida y para la batalla espiritual. Tú nos has recordado hoy que para aquellos que deseamos vivir en tu voluntad, hay una provisión que viene de ti para que nosotros podamos permanecer firmes e inquebrantables ante los ataques del maligno. El día malo puede llegar en cualquier momento, a través de una prueba, a través de una tentación, llega a través de pensamientos, llega a través de conflictos inevitables en las relaciones, de conflictos y dificultades, aún en la misma iglesia, Señor. Sabemos que entre nosotros como hermanos podemos vivir situaciones de conflicto, molestias. Señor, yo te pido que nos ayudes a ser sabios. Perdónanos si le hemos dado lugar al enemigo. Perdónanos si hemos utilizado la mentira para quizás salir beneficiados en algo, ignorando tus principios.
perdónanos cuando hemos hecho uso de una ética circunstancial para nosotros pensar que ganamos de esa manera, y lo que estamos haciendo es que estamos cediendo al engaño del maligno y estamos cediéndole un lugar para que Él levante una fortaleza espiritual en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos guardado rencor, si aquel a quien hemos sido llamados a perdonar no le hemos perdonado, dándole lugar al enemigo. Perdónanos si la ira en nuestro corazón ha llegado al punto de convertirse en amargura, porque no hemos estado dispuestos a soltar. Y con esto dándole lugar a que el enemigo tenga una puerta de influencia en nosotros. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si también en relación a heridas pasadas, a experiencias difíciles del pasado, el enemigo ha logrado levantar una fortaleza espiritual en nuestra vida. Hoy, Señor, nos abrazamos a tu verdad para que todo pensamiento de mentira desvanezca. Hoy, Señor, nos abrazamos a tu justicia para que toda condenación no haya lugar en nuestra vida. Y hoy nos abrazamos a tu paz para que la plenitud de una vida completa en ti sea la pauta que dicte el cómo vivimos. Ayúdanos, Padre amado, porque solos no podemos. Señor, y si entre nosotros hay alguien hoy que no te conoce y tú le estás llamando al arrepentimiento, oh Dios, que hoy sea el día donde esa persona pueda decir: te recibo, y te invito a que lo hagas ahí donde estás. Si hoy tú quieres decirle al Señor: Señor, sé mi Salvador, sé mi Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Dile ahí en tus propias palabras: Señor, perdona mis pecados. Díselo: perdona mis pecados. Yo confieso que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor, que dio su vida por mí en la cruz. Y te pido que me ayudes a servirte. Gracias por haber entregado a tu Hijo en la cruz y por salvarme del pecado, del infierno y de la muerte. Gracias, Señor. Te acepto como mi Salvador y mi Señor y pongo mi confianza plenamente en ti. Obra en nosotros y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos. Mientras tanto, amados, mientras cantamos este último cántico, las visitas que nos acompañan hoy, que son varias. Levante la mano si usted visita hoy. Levanta la mano. Muy bien. Flori y Eric están aquí. Eso es, muy bien. Flori y Eric van a estar en la puerta y les invitamos a que puedan salir con ellos. Ellos le van a entregar una información, van a orar por ustedes. Queremos simplemente que conozcan de nosotros un poco más. Así que pueden salir las visitas que nos acompañan hoy con Flori y con Eric.
en tu casa. Te damos la honra, la gloria y el honor. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, Señor, alabando y bendeciendo tu nombre, Señor. Rogamos que salgamos ahora protegidos, cuidados, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Trae tu paz y tu gracia sobre todos mis hermanos, que tengan una linda semana, Señor, y siempre fortalecidos en ti. Y en el bendito nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Y les dejo con una palabra, la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos despedidos. Que Dios los bendiga.